Brujas Reales Parte 3. A finales del siglo XVII, en lo que hoy es el estado de Maryland, Estados Unidos, vivía una mujer conocida como Moll Dyer. Moll vivía sola en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Era una época difícil, marcada por el miedo, las supersticiones y las enfermedades que nadie podía explicar. Cuando una extraña enfermedad comenzó a propagarse entre los habitantes, la gente empezó a buscar un culpable. Pronto, las sospechas recayeron sobre Moll. Algunos afirmaban que era una bruja. Otros aseguraban que lanzaba maldiciones y que podía causar desgracias con solo mirar a una persona. Una noche de invierno, un grupo de vecinos enfurecidos decidió actuar. Armados con antorchas, rodearon su pequeña casa. Según la leyenda, incendiaron la cabaña mientras Moll intentaba escapar. Aterrorizada, huyó hacia el bosque en medio de una fuerte tormenta de nieve. Nadie volvió a verla durante varios días. Cuando finalmente salieron a buscarla, encontraron su cuerpo congelado sobre una enorme roca. La leyenda cuenta que una de sus manos estaba apoyada sobre la piedra y que la otra señalaba hacia el pueblo. Algunos creyeron que, antes de morir, había lanzado una maldición contra quienes la habían perseguido. Con el paso de los años comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Personas aseguraban escuchar lamentos cerca de la roca donde fue hallada. Otros afirmaban haber visto una figura femenina caminando entre la niebla durante las noches frías de invierno. La roca todavía existe y es conocida como Moll Dyer Rock. Hasta hoy, nadie sabe con certeza si Moll Dyer fue realmente una mujer acusada injustamente o si gran parte de la historia fue creada por el folclore local. Pero más de 300 años después, su nombre sigue siendo una de las leyendas más famosas de brujería en Estados Unidos. Y algunos habitantes aún evitan acercarse a la roca cuando cae la noche. Número 2. Biddy Early, la curandera que muchos creían bruja. En el siglo XIX, en una zona rural de Irlanda, vivió una mujer llamada Biddy Early. A diferencia de muchas personas acusadas de brujería, Biddy era conocida por ayudar a los enfermos. Los habitantes de los pueblos cercanos recorrían grandes distancias para visitarla cuando los médicos no podían resolver sus problemas. Biddy preparaba remedios con hierbas, raíces y plantas que recogía en los campos irlandeses. Muchas personas afirmaban que sus tratamientos funcionaban mejor que los de los doctores de la época. Pero su fama comenzó a despertar sospechas. Algunos vecinos decían que poseía un misterioso frasco azul al que llamaban la botella azul. Según la leyenda, podía mirar dentro de ella y descubrir secretos ocultos, encontrar objetos perdidos o conocer el origen de una enfermedad. Pronto comenzaron los rumores. Muchas personas afirmaban que sus tratamientos funcionaban mejor que los de los doctores de la época. Pero su fama comenzó a despertar sospechas. Algunos vecinos decían que poseía un misterioso frasco azul al que llamaban la botella azul. Según la leyenda, podía mirar dentro de ella y descubrir secretos ocultos, encontrar objetos perdidos o conocer el origen de una enfermedad. Pronto comenzaron los rumores. Algunas personas la consideraban una mujer sabia con amplios conocimientos de medicina tradicional. Otras estaban convencidas de que había obtenido sus habilidades mediante la magia. A pesar de las acusaciones, Biddy nunca fue condenada por brujería. Su reputación era tan grande que incluso quienes dudaban de ella acudían a pedir ayuda cuando enfermaban. Con el paso de los años, su figura se convirtió en leyenda. Se contaban historias sobre animales que sanaban tras visitarla, personas que recuperaban objetos desaparecidos y predicciones que supuestamente se cumplían. Cuando murió en 1874, muchos habitantes de Irlanda la recordaban como una curandera extraordinaria. Hasta hoy, los historiadores creen que gran parte de su fama se debía a su conocimiento de remedios naturales y a la confianza que inspiraba en la comunidad. Sin embargo, las historias sobre la misteriosa botella azul siguen alimentando el mito. ¿Fue simplemente una mujer adelantada a su tiempo? ¿O realmente poseía conocimientos que los demás no podían explicar? Más de un siglo después, Biddy Early sigue siendo una de las figuras más famosas del folclore irlandés y una de las brujas más conocidas de la historia de Irlanda. Número 3. Helena Shouberin, la mujer que desafió a un inquisidor. A finales del siglo XV, en la ciudad de Innsbruck, Austria, vivía una mujer llamada Helena Shouberin. Helena era conocida por tener una personalidad fuerte y por no temer decir lo que pensaba, algo poco común para una mujer de su época.
Todo comenzó cuando un inquisidor llamado Heinrich Kramer llegó a la ciudad para investigar supuestos casos de brujería. Kramer estaba convencido de que las brujas eran una amenaza para la sociedad y comenzó a buscar sospechosos. Pero Elena no se intimidó. Según algunos relatos históricos, criticó públicamente al inquisidor y llegó a burlarse de él. Aquello enfureció a Kramer, quien pronto comenzó a verla como una enemiga. Poco después, Elena fue acusada de brujería. Los cargos eran extraños. Se decía que había provocado enfermedades, causado desgracias y utilizado magia para influir sobre las personas. El inquisidor intentó convencer a las autoridades locales de que era una peligrosa bruja. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Los jueces de Innsbruck no quedaron impresionados por las acusaciones. Consideraron que las pruebas eran débiles y que el inquisidor estaba exagerando. Finalmente, Elena fue liberada. Para Kramer, aquello fue una humillación pública. Furioso por el fracaso, decidió escribir un libro que explicara cómo identificar, perseguir y castigar a las supuestas brujas. Ese libro fue el famoso Malleus Maleficarum, conocido como El Martillo de las Brujas. La obra se convirtió en uno de los textos más influyentes de la caza de brujas en Europa y fue utilizada durante siglos para justificar miles de acusaciones. Por eso, muchos historiadores consideran que el caso de Helena Schauberin tuvo un papel importante en los acontecimientos que alimentaron las futuras persecuciones. Lo más sorprendente es que Helena sobrevivió, mientras miles de personas serían acusadas y ejecutadas en los siglos siguientes. Ella logró escapar de un destino que parecía inevitable, y aunque hoy pocos recuerdan su nombre, su enfrentamiento con uno de los inquisidores más famosos de la historia terminó influyendo en una de las épocas más oscuras de Europa. Número 4. Tempel Anneke, la viuda acusada de magia negra. En la Alemania del siglo XVII vivía una mujer llamada Tempel Anneke. Era viuda, curandera y conocida por vender remedios hechos con hierbas medicinales. Muchas personas acudían a ella cuando enfermaban, buscando ayuda para aliviar dolores y padecimientos. Durante años, Tempel se ganó la confianza de numerosos vecinos. Pero en aquella época bastaba una desgracia para que comenzaran las sospechas. Cuando algunas personas enfermaron, perdieron animales o sufrieron malas cosechas, empezaron a buscar un culpable. Poco a poco, los rumores señalaron a Tempel Anneke. Decían que sus remedios no eran medicina, sino hechicería. Afirmaban que podía provocar enfermedades, maldecir hogares y comunicarse con fuerzas oscuras. En 1663 fue arrestada. Las autoridades registraron su casa y encontraron hierbas, recetas y objetos que utilizaba para preparar tratamientos. Lo que para ella era parte de su trabajo como curandera, para sus acusadores era evidencia de brujería. Durante los interrogatorios fue sometida a una enorme presión. Los jueces reunieron testimonios de vecinos que aseguraban haber sufrido desgracias después de discutir con ella. Otros afirmaban que sus animales habían muerto tras recibir una visita de Tempel. Aunque no existían pruebas reales de magia, el miedo y las supersticiones pesaban más que la evidencia. Finalmente, fue declarada culpable. Ese mismo año, Tempel Anneke fue ejecutada. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Siglos después, historiadores encontraron documentos detallados de su juicio. Gracias a esos registros, se descubrió que probablemente había sido una mujer con conocimientos de medicina popular atrapada en una época donde cualquier diferencia podía convertirse en una acusación mortal. Hoy su caso es considerado uno de los ejemplos mejor documentados de los juicios por brujería en Alemania. Y su historia sirve como recordatorio de cómo el miedo puede convertir a una curandera respetada en una supuesta bruja condenada a muerte. Número 5. Catherine Monvoisin, la bruja de los venenos. En la Francia del siglo XVII vivió una mujer llamada Catherine Monvoisin, conocida por la historia como La Voisin. A simple vista parecía una adivina más. Leía las manos, interpretaba el futuro y realizaba rituales para quienes buscaban amor, fortuna o poder. Pero detrás de esa imagen se ocultaba algo mucho más oscuro. Con el paso de los años, personas de la alta sociedad comenzaron a visitar su casa en secreto. Entre sus clientes había nobles, comerciantes e incluso personas relacionadas con la corte del rey. Según los rumores, la Voisin no solo vendía amuletos y pociones, también ofrecía venenos. En una época donde las luchas por herencias, riquezas y poder eran frecuentes, muchas personas buscaban maneras discretas de eliminar a sus enemigos.
La situación se volvió aún más inquietante cuando comenzaron a aparecer historias sobre rituales ocultos realizados durante la noche. Testigos afirmaban que en ciertas ceremonias se utilizaban velas negras, símbolos extraños y supuestos intentos de contactar fuerzas sobrenaturales. Las autoridades iniciaron una investigación que pronto descubrió una enorme red criminal. El escándalo fue tan grande que pasó a la historia como el famoso Affair of the Poisons o escándalo de los venenos. Decenas de personas fueron arrestadas. Los interrogatorios revelaron acusaciones de asesinatos, conspiraciones, magia y envenenamientos que supuestamente alcanzaban incluso a miembros cercanos de la corte del rey Louis XIV. Lavoisin se convirtió en la figura central del caso. Finalmente fue declarada culpable. En 1680 fue ejecutada públicamente. Sin embargo, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Algunos historiadores creen que realmente dirigía una red de envenenadores. Otros piensan que parte de las acusaciones fueron exageradas por el miedo y la histeria de la época. Lo cierto es que su nombre quedó grabado para siempre en la historia de Francia, y más de 3 siglos después, Catherine Montvoisin sigue siendo recordada como una de las mujeres más temidas y misteriosas asociadas con la brujería, los venenos y los secretos oscuros de la nobleza francesa. Si tienes otra opinión, déjame saber en comentarios. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Chau, alma oscura.